Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Dele un aplauso al Señor. ¿Sabe? Esa última parte es tan poderosa. ¿Sabe usted que la razón por la que muchas personas fracasan en la vida es porque tomaron la decisión de vivir bajo una definición equivocada? Y cuando usted comienza a vivir bajo una definición equivocada, usted va a terminar viviendo la vida equivocada, la vida que no le tocaba vivir. Pero esta noche vamos a entrar al segundo serie que la hemos titulado, repite conmigo, Reino de Reyes Ignorantes. Poco a poco vamos a ir entendiendo el lema. El versículo de esta noche lo tenemos en Proverbios 4:7. Dice la palabra del Señor, ¿lo tiene? Sabiduría ante todo. Diga conmigo, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Vamos al segundo. Génesis 1, versos del 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué más dice? ¿Y cómo estaba la tierra? La tierra dice que estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Siéntese, vamos a entrar en esta ocasión a aprender qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esos dos versículos. Y es más, todavía nos faltan 4 predicaciones más para terminar esta serie, posiblemente 5, porque lo que estamos hablando es bien importante. En el mensaje anterior, los que estuvieron aquí, el servicio anterior, hablamos sobre la importancia de entender, escúcheme bien, la importancia de entender que si somos ignorantes, pasamos a ser parte de reyes ignorantes. Y por ser ignorantes pasamos a ser gobernados por el rey equivocado. La Biblia deja claro que el universo lo gobiernan 2 seres. Dios, que gobierna a todas aquellas personas que se mueven bajo el conocimiento y la sabiduría, y el diablo, que gobierna a todos aquellos que se mueven bajo la ignorancia. Eso lo vamos a ir aprendiendo. Entonces hablamos de la importancia de entender también que el Espíritu Santo, ¿dónde vive? Dentro de nosotros. Hablamos también de la importancia de entender que Satanás no es lo que nosotros pensamos. ¿Cuál es una de las definiciones de Satanás? Que él es un ¿qué? Un músico desempleado. Alguien que perdió toda la autoridad, todo el poder, y ahora lo tiene Jesús. Y hoy vamos a ir al principio, porque mire, cada vez que nosotros queremos montar un caso en la palabra, tenemos que ir al principio. Hace años atrás, en uno de nuestros aniversarios, uno de los predicadores muy conocido de ustedes, que lo invitamos en los primeros aniversarios, me dijo: las cosas no salen mal, las cosas terminan mal. ¿Es eso lo que siempre he dicho? No, las cosas no terminan mal, las cosas comienzan mal.
Si una casa se cayó, no es que se cayó por casualidad, es que se comenzó a construir mal. Y lo mismo sucede en la vida de nosotros. Si en nuestra vida nosotros fracasamos en algo, no es porque fracasamos, es que comenzamos mal. Entonces, vamos a hablar de 3 o 4 cositas esta noche. Usted tiene un bosquejito. En el número 1 ponga en el principio. Vamos a definir eso de en el principio. Cuando nosotros estudiamos la palabra, hay que entender que Jesús siempre trató de agregar conocimiento a su gente. Porque entre más nosotros aprendemos, más nosotros desarmamos al enemigo. Al enemigo no hay que temerlo, al enemigo hay que conocerlo. Entonces, vamos a hablar del principio. Cuando leemos el hebreo, el Antiguo Testamento está en hebreo, el Nuevo Testamento está en griego. Cuando nos vamos al hebreo, el verso 1 dice, Bereshit bara Elohim, et ha shamayim va et ha eretz. Quiero que le ponga atención solo a 2 palabras. Bereshit bara, quiere decir principio, bara, Bereshit bara. En el principio creó, Elohim, Dios. En el principio creó Dios. Pero quiero que le ponga mucho cuidado, porque la traducción del hebreo, en el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando usted dice Bereshit bara Elohim, está diciendo principio creó Dios o dioses, porque Elohim es plural. No se encuentra la partícula el. Eso es bien importante. La traducción del hebreo aquí no está del todo correcta como la traducimos al español o se traduce al inglés en hebreo, porque la partícula el de en el principio no se encuentra en el hebreo. Usted dirá, pero ¿qué le agrega, qué le suma o qué le quita esa partícula? ¿Sabe que mis mensajes hoy últimamente no están orientados solamente a que alguien de otras religiones entiendan el cristianismo, sino que mi mensaje va dirigido a una comunidad atea que se está levantando, que lo que están haciendo es buscando cosas en la Biblia para no solamente ellos no creer, sino para convencer a otros de que no vale la pena creer en la Biblia. Entonces, esta partícula es bien interesante porque cambia el significado de las cosas. Se le puso él para que se pudiera leer y tuviera sentido, pero al ponérselo distorsiona un poco el significado. Se lo voy a demostrar. En sí, cuando usted dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como que da a entender de que hubo un principio y cuando se da ese principio, de repente aparece Dios por primera vez. Y eso nos mete en un lío, porque entonces tenemos que comenzar a asumir de que Dios tuvo un principio. ¿Me está entendiendo? ¿Sí o no? Ok. Entonces, debería de leer más o menos así. Debería leer, comenzando, Dios creó los cielos y la tierra. O sea, cuando decimos, o podemos decir, comenzando la creación, Dios creó los cielos y la tierra. Eso me da a entender que Dios ya era y ahora decide crear la creación. Pero cuando decimos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, como que me hace entender que Dios está metido dentro de esa creación. Y la verdad es que Dios no está dentro de esa creación, Él está fuera de la creación. Entonces, la partícula él le agrega un tiempo y le agrega un espacio. Y sabe, eso genera problemas. Entonces, la partícula él nos insinúa como que Dios se origina. Y Dios nunca se originó porque Él no tiene principio ni tiene fin. Entonces, no podemos confundir el comienzo de todo con el origen o comienzo de Dios, porque Dios, diga conmigo, Dios no tiene origen. Dios no tiene comienzo. Dios es más grande que el principio de todo.
Y Él no se atrapó a sí mismo en la creación. Él no quedó atrapado en la creación, Él queda fuera de la creación. Ve usted que hemos venido hablando de esta cápsula que Dios hizo, ya tenemos 2 años de estar hablando de eso. Antes no había nada, absolutamente nada. Entonces Dios comenzó el comienzo. ¿Entiende? No había nada y Dios comenzó el comienzo. Eso significa que antes que todo existiera, Dios ya era. Cuando nos vamos a Juan 1, versos del 1 al 2, lee: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. Si vamos a usar lo que le estoy recomendando, leería de esta manera: en el comienzo, o cuando Dios comienza la creación, ya era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero si le vamos a poner la partícula comienzo, cuando Dios comienza la creación, ya era el verbo. Cuando Dios comienza la creación, el verbo era con Dios. Y cuando Dios comienza la creación, dice, este era en el principio con Dios, antes de la creación. O sea, no es de que Dios comienza a crear y de repente también tiene que fabricar a Jesús, porque eso nos mete en un lío tremendo. Entonces, Hebreos nos dice que todo fue creado por esto, la palabra. Y aquí es donde tenemos problemas con los ateos y problemas con los escépticos. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, estos versículos los leemos, pero son complicados. O sea, lo que usted ve ahora fue creado de algo que no se veía. Entonces, nos dice el escritor de Hebreos, lo que le dio la creación a todo fue la fe. Entonces, todo lo que Dios hizo, diga conmigo, estaba en Él. Es como una madre. ¿Qué madre está aquí que tenga 3 hijos? ¿Hay alguien? Hay varias. Si usted le pone los 3 hijos a esa madre al lado de ella, ¿dónde estaban esos hijos antes? ¿Dónde estaban? Dentro de ella. Y eso sí lo podemos creer sin problema. Y ahora vemos que ya no son 3, son 4. Entonces, pero esos 3 estaban dentro de ella. Antes del principio, lo único que existía era Dios. Entonces, piensa en este cuadro. Si nos hubiéramos encontrado con Dios antes de que existiera la creación, no había nada. Si nos hubiéramos encontrado con Dios parado sobre la nada, en la esquina de ninguna parte, y le dieras la mano a Dios, hubieras estado dándole un apretón de manos a todo, pero no lo hubiéramos notado porque todo estaba en Dios. ¿Entendió o no entendió? Todo estaba en Él. Es como que si yo ahora voy donde la hermana que tiene 3 hijos y le digo, Dios le bendiga a uno, Dios le bendiga al otro, Dios le bendiga al otro. Antes de que ellos fueran creados, cuando yo le decía a ella, Dios le bendiga, le estaba dando la mano a los otros 3. ¿Está entendiendo? Entonces el salmista en el Salmo 90 verso 2 dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eras Dios. Lo que yo quiero que usted me entienda para seguir con esta serie es que usted tiene que entender quién verdaderamente es Dios. Porque eso de andarle sirviendo a Dios sin estar muy seguro si Dios es real o no es real, es un problema. Entonces, es como si Dios hubiera estado embarazado del universo y de repente hubiera dado a luz 500 millones de planetas, galaxias y estrellas. Así es como se origina el principio. Y ya va a ver por qué era necesario poner esta base. Dios comenzó el principio, o mejor dicho, sí, Dios comenzó el principio y terminará el final, porque el universo es solo un plan de contingencia. ¿Sabe lo que es un plan de contingencia? Es algo que se crea provisionalmente
para ponerle fin a un problema. Estamos enamorados de la tierra, estamos enamorados de este universo, pero este es simplemente un plan de contingencia, porque Dios sabía cuando el diablo se revela, cuando Adán y Eva pecan, Dios sabe que van a pecar, Dios sabe que el diablo los va a tentar. Entonces Dios nos encapsula en esta burbuja ahí y es un plan de contingencia. Él le puso principio y un día le va a poner final. Es como que él viniera con un alfiler y le hiciera a un globo así. Y es lo que leemos en Apocalipsis, que de repente la tierra, dice, se enrolló como un pergamino, se desapareció todo. Y por eso Dios dice la palabra que es el alfa, es la omega. Él la comenzó, pero quedó fuera de lo que Él comenzó. Entonces, Él siempre habita en la eternidad. Comenzó tiempo, comenzó espacio, comenzó materia, pero no se atrapó a sí mismo en 3 dimensiones. Él habita fuera de las 3 dimensiones. ¿Sabe usted lo que es 3 dimensiones y 2 dimensiones? 2 dimensiones es como que usted vaya a una pizarra y con un pedazo de yeso haga un triángulo. El triángulo es de 2 dimensiones y yo soy de 3 dimensiones. Y yo me pongo a hablar con el triángulo. ¿Usted cree que el triángulo me va a entender a mí? ¿Me entiende o no me entiende? No, porque es otro mundo. El triángulo, quién sabe ni cómo opera la segunda dimensión. Yo sé cómo opera la tercera dimensión. Y si Dios habita en la cuarta y quinta dimensión, ¿cómo puede alguien que habita en la cuarta dimensión hablarle a alguien que esté en la tercera dimensión y que le entienda todo? Solamente a través de la palabra. Por eso es que sin este libro nosotros no podemos entender a Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, Dios creó los cielos y la tierra y esta dice, aquí arrancamos, ¿ok? Aquí arrancamos. Dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo dice que estaba? Desordenada y vacía. Y dice que la oscuridad, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, Dios comenzó a crear todo. Y aquí vamos al punto número 2. Los 3 problemas del verso 2. Estamos comenzando desde el principio para ponerle la plataforma a los otros 4 mensajes que vamos a estar predicando. Los 3 problemas del verso 2. Dice, y la tierra estaba, número 1, ¿cómo estaba? Desordenada. ¿Cómo estaba la tierra? Vacía. ¿Y cómo estaba la tierra? Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entendamos bien eso. Se cree que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí, en medio de esos 2 versículos, sucede algo. Se calcula que ahí sucede Ezequiel 28, versos del 12 al 19, e Isaías 14, versos del 12 al 15, cuando el diablo se revela. Entre el verso 1 y el verso 2. Entonces, Dios le dice en esos versículos que le acabo de mencionar, Dios le dice algo a Satanás. Le dice que corrompiste la sabiduría. ¿Cuándo corrompió la sabiduría? Cuando se reveló. Entonces, no sé si ya me va entendiendo. El diablo corrompe la sabiduría. Y cuando estamos en el verso 2 de Génesis, dice que la tierra estaba desordenada, vacía. ¿Y cuál es el tercer problema? Las tinieblas. Diga conmigo, tinieblas. Eso es bien importante. Desorden. Desorden. La tierra no tenía un orden formal. Según el verso 2. Todo estaba, pero en un terrible desorden. ¿Está entendiendo? Pínteselo. Era como tener manzanas, mangos y naranjas, pero molidos. Necesitan ser separados e independizados de todas las cosas para que cada uno pueda cumplir con su función. ¿Entiende? Las nubes estaban revueltas con la tierra revueltas con el agua, todo era una mezcla, nada estaba cumpliendo con su propósito. Era un desorden, era algo terrible. Entonces las nubes, la tierra y las aguas estaban revueltas y todo estaba en el lugar equivocado
y nada estaba ubicado en su propósito ni cumpliendo con su propósito. Ese es el verso 2. ¿Está entendiendo? ¿Tiene sentido que nos metamos en el principio? Porque la canción que se hizo para este mes habla de que no podemos vivir en ignorancia, porque vivir en ignorancia es peligroso. Es lo más terrible que puede haber. Entonces todo estaba en el lugar equivocado, vacío. Ya hablamos del primero. ¿Cuál es el primero? Memoríceselo. Métase conmigo, hombre. ¿Cuál es el primero? Desorden. ¿Cuál es el segundo? Vacío. Esta palabra quiere decir caos. Esta palabra quiere decir confusión. La palabra en hebreo es haya y esa es la palabra que se usa para vacío, pero esa palabra da a entender que llegó a estar vacío. No es de que Dios hizo las cosas desordenadamente. Da a entender la palabra haya, da a entender que todo estaba en orden, pero llegó a estar desordenado, vacío. Entonces, en la primera traducción al griego, primera traducción que se hace del hebreo al griego, la traducción se llama Septuaginta y no se usa la palabra en griego eimi para ser o estar, se usa la palabra ginome, que significa llegó a estar. Todavía usted no me ha captado. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o comenzando la creación, Dios hizo los cielos y la tierra. Verso 2. Pero todo era un desastre. ¿De dónde viene el desastre? Entonces la pregunta es, ¿quién es el padre del desastre? Entonces en la primera traducción nos deja claro eso. Tercero, tinieblas. Esta palabra en hebreo también significa ignorancia y significa ausencia de propósito. ¿Está conmigo? Entonces, cuando Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y estaba llena de tinieblas, no está hablando de oscuridad, de callejones oscuros, de vampiros volando. No está hablando de eso, está hablando en cierta forma como que gobernaba, diga conmigo, la ignorancia. Había ausencia de propósito. Yo le hago una pregunta a usted. Si quitamos la ley de la gravedad, ¿para dónde crecen los árboles? Para abajo. A través de la ley de gravedad es que los árboles comienzan a crecer para arriba. Entonces todo era un desastre. Todo era un desastre. Los árboles, si hubieran sido creados en el desorden, no sabían para dónde crecer. Las nubes no sabían cómo recoger agua, llevárselas para arriba y dejarla caer. Por eso dice que del suelo salía como un vapor y eso era lo que regaba. Pero Dios como que ajustó las cosas, ¿verdad? Entonces, ese desorden hay que conocerlo. Porque si no lo conocemos, entonces no estamos bien parados en la palabra. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿O se me desaparecieron? Entonces, ausencia de conocimiento es lo que había en ese entonces. Las plantas no sabían para dónde crecer si las hubieran estado creadas. Si el sol hubiera estado, no sabía para qué alumbrar. Las nubes no sabían cuál era su propósito. Todo era un caos. Entonces, la tierra desconocía su propósito. Y los árboles y los animales igual. Las nubes y el firmamento también, todo estaba fuera de su propósito. Y así como estaba de desordenada la tierra, está la vida de muchos de nosotros sin Dios. No sabemos cómo crecer. No sabemos el propósito de nuestra vida. Nos levantamos porque salió el sol. Nos vamos a trabajar porque es lo que hacemos todos los días. Pero no hay orden en la vida. Entonces Satanás genera ese desorden porque le conviene. Y se viene a nuestra vida y la encuentra igual de desordenada y le conviene. Mire, si usted no me vaya a fallar en esta serie, usted va a ser sabio.
Te va a debatir, le digo, con quien sea y va a entender todo esto. Entonces, la tercera cosa es desorden. Y este es el que le quiero aclarar hoy. Pero desorden, la Biblia dice, pero hágase todo, dice Primera de Corintios 14:40, decentemente y como dice, y con orden. O sea, ¿cómo se deben de hacer las cosas según Dios? Decentemente y con orden. Todo lo que Dios hace es ordenado. Entonces, toda aquella cosa en su vida que esté desordenada, automáticamente tiene que ser gobernada por el diablo, porque Dios no gobierna desorden. Dios no se mete con el desorden. Él te deja y te deja hasta que te llegue el lodo hasta acá y vienes ahí pidiendo auxilio. Hasta entonces Dios te dice, eso yo te lo arreglo, pero deja de ser tan terco, pues, deja de ser tan burro, porque entonces no te puedo arreglar el problema. Entonces, el versículo anterior nos enseña que Dios es un Dios de orden. Entonces, miremos si hay desorden en las flores. ¿Hay desorden en las flores? Por el amor de Dios. Eso es una belleza. Ver una flor. Son lindas. La naturaleza es preciosa. Los colores del leopardo, los colores de la cebra, todo está ordenado. Ver una criatura que ha nacido, sus ojitos preciosos, sus orejitas bonitas, su pelito, ¿verdad? Sus 5 deditos, que lo primero que un padre hace cuando le nace un hijo es contárselo a ver si no tiene 7, ¿verdad? Porque algo pudo haber pasado. Y qué orden más tremendo, ¿verdad? Y de repente el niño siente como que quiere ir a orinar y orina y puede orinar y después otras cositas. Y nadie le enseñó a comer y comienza a pedir comida y comienza a crecer y a crecer. Y Dios mío, el ser humano, cómo es de ordenado. El cuerpo de nosotros es extremadamente ordenado. Usted sabe que el usted que existía hace 13 años ya no existe. Nosotros nos desintegramos cada 10, cada 11 años. Y nos vamos renovando. Piel nueva, todo nuevo. Usted es como, vamos a suponer, mi papá me regaló una lancha, ¿verdad? Y no me regaló lancha, le estoy poniendo el ejemplo. Vamos a suponer mi papá me regaló la lancha, pero se le comenzaron a podrir los costados a la lancha y vengo yo y se los reparo. Compro un costado nuevo de fibra de vidrio, quién sabe qué, le pongo el otro. Pero 5 años pasan y se le pudre todo el fondo, entonces le reparo todo el fondo, ¿verdad? Y de repente se le quiebran otras cosas y se las pongo nuevas. Y después de repente se le quema el motor y le pongo un motor nuevo. Realmente esa lancha sigue siendo la lancha que mi papá me regaló. Ya no hay nada de la lancha original. Entonces nosotros somos Dios es tan ordenado. ¿Ha roto alguna camisa usted y se le ha remendado sola? Nunca. Pero usted se hace una cortadura y automáticamente ella solita se cierra y sana. Dios es un Dios de orden. ¿Ah? La cosa es que el cuerpo está ordenado por leyes naturales. Aunque usted diga cortadura, no te sanes, se va a sanar. El problema es su interior. Ese no lo controla Dios. Ese lo controla usted. Sus pensamientos no los controla Dios. Eso los controla usted. Sus sentimientos no los controla Dios. Eso los controla usted. Sus decisiones no las controla Dios. Esas las controla usted. Y por no pensar bien, por no sentir bien y por no hacer bien las cosas, ¿usted termina en qué? En desorden. Y eso es tremendo. Si estuviéramos, mire, vamos a ver. Algo que nosotros debemos de entender, que Dios es bien ordenado. Miremos si hay, vea cómo Dios trabajó. Dios no ha gobernado este mundo y se vinieron los 3 a gobernarlo.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad que no? Lo gobernó Él por un tiempo, Jesús por otro tiempo y el Espíritu Santo por otro tiempo. ¿Por qué razón? Porque entonces ¿a quién le íbamos a hacer caso? ¿A quién de los tres? Que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo. Entonces, si estuvieran los tres, ¿a quién le escucharía usted? Por eso Dios es bien ordenado. Manda al Espíritu Santo, saca a Jesús. Está gobernando Él a través del arca del pacto y su presencia. Sale Él, entra Jesús en juego. Todo Dios lo tiene bien, pero bien ordenado. Dios creó los cielos y la tierra por la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y envía la palabra, que es su Hijo, para redimir la humanidad siendo la palabra, Jesús. Póngame atención, por favor, porque aquí se me puede quedar. Después, su Hijo Jesús, la palabra, dice: tengo que irme, porque si no lo hago, no vendrá el Espíritu Santo. Entonces, Dios manda a su Hijo, que es la palabra, a redimir a la humanidad. ¿Qué es esto mismo? ¿Para qué? Para traer orden. Cuando Jesús redime al hombre y este es dotado de autoridad, entonces viene el poder, porque el poder sin autoridad genera otra vez desorden y vacío. No, mire, si usted pone el poder primero y después pone la autoridad, usted va a generar un desorden. Le voy a poner un ejemplo. Su hijo de 7 años, de 8 años, nunca tuvo papá, solo mamá. Y ese muchachito a los 7, 8 años, como no tuvo a papá, ¿qué es lo que él va a tratar de hacer? Él va a tratar de ser el hombrecito de la casa. ¿A qué edad? A los 7 años. Y él comienza a asumir el rol de papá. Y comienza a hacer las cosas como que si fuera papá. Y como no tiene el conocimiento necesario, se mete a hacer todo tipo de cosas para ver cómo va a suplir para la familia. Eso puede ser meterse a vender drogas, eso puede ser meterse en una pandilla, eso puede ser convertirse en un sicario y matar por dinero, porque él lo que necesita es demostrar que él va a reemplazar a papá. Entonces él se llena de poder, pero nadie lo autorizó. Entonces toda persona que ejerce poder y no es autorizado causa un desorden terrible. ¿Por qué es que la desobediencia entre hijos y padres trae grandes fracasos a los hijos? Porque los hijos quieren poder, pero el único que le puede dar la autoridad a un hijo es papá. Si usted como hijo está tratando de tener éxito sin que su papá lo autorice, usted se va a dar en la torre. Porque puede adquirir poder, puede llegar a tener dinero, puede llegar a tener un montón de conocimiento, pero si no ha sido autorizado, usted se va a reventar. Por eso es que la desobediencia viene y trae desorden a nuestra vida. ¿Está captando? Es tan importante este asunto, el punto número 3 que del que le estoy hablando, el desorden. Sobre eso vamos a operar en esta serie. ¿Por qué el diablo tiene tanto éxito? Porque hay mucha gente desordenada. ¿Por qué pareciera ser que en ocasiones el diablo estuviera teniendo más éxito que Dios? Porque hay más gente en desorden que gente ordenada. Pero hay algo bien interesante. Todo desordenado, todo desorden termina aniquilándose solo. Usted lo ve. Todos esos locos en el Oriente Medio se matan entre ellos mismos. Se multiplican a 8 por 1, pero se matan a 7 por 1. Porque el pecado se destruye solo.
Pero cuando nosotros estamos bien con Dios, ordenados con Dios, entonces lo importante para que Dios le funcionara el planeta Tierra, que fue lo primero que tuvo que hacer, traer orden. Y dice que Dios dijo y las cosas comenzaron a hacer. Entonces, cuando dice que ahí había un problema de tinieblas, de oscuridad, realmente lo que está diciendo es que falta conocimiento. Porque cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios dijo al principio, sea, ¿qué dijo? La luz. Dios no está hablando de que sea la luz física, porque el sol lo genera hasta en el versículo 15 o 16. Está hablando de conocimiento y de sabiduría. En esta serie yo quiero que usted aprenda la importancia de que usted desarrolle tanto conocimiento como cristiano, que usted no va a perder su tiempo. Porque una de las cosas que yo no quisiera en mi vida es pasar como cristiano 30 años sentado en una banca, cuando yo sé que Dios no se equivoca y que Dios hace la gente con propósito. Y yo 30 años sentado en una bendita banca sin hacer nada, simple y sencillamente porque no descubrí para qué Dios me creó. ¿Y cómo uno descubre para qué Dios lo creó? Sencillo, usted tiene que comenzar a hacer cosas. Y unas le van a salir mal, otras le van a salir bien. Las que le van a salir mal, como que quiere decir por ahí no le dé. Lo que le sale bien, como que quiere decir dele por ahí. Y usted comienza a entender para qué Dios lo puso aquí en la tierra. Yo no creo, amados hermanos, que Dios a alguien que anda manejando un taxi lo mandó al planeta Tierra para decirle, ¿sabes qué? Allá por el año 2016 yo voy a necesitar taxistas en la tierra. No. Hay cosas más grandes que esas. Y Dios nos quiere usar. Entonces las instrucciones que yo le quiero traer a usted son instrucciones que le van a abrir su mente para que pueda entender las cosas maravillosas que Dios puede hacer a través de usted. El problema número 1 en la Biblia no fue el pecado, fue la rebelión del diablo en el cielo. El problema número 2 tampoco fue el pecado. El problema número 2 es este desorden y caos que el diablo trae a la tierra. Y el problema número 3 es el pecado. Entonces pongámosle orden a las cosas. Yo le enseñaba en la serie anterior que el problema número 1 que Cristo vino a solucionar fue conquistar el reino. El problema número 2 fue conquistar la residencia que había perdido. Y el problema número 3 es rescatar al ser humano de pecado. Ya con esas herramientas usted le va a servir de mucho. Entonces Cristo le pone fin al pecado. Quiero que me entienda esto. Cristo viene, da su vida por cada uno de nosotros. Le pone fin al pecado. Ya el pecado ya no nos puede hacer daño. Entonces, pero piense, Cristo viene, le pone fin al pecado, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo no le ha perdonado? Cristo no tiene la capacidad de perdonar sus pecados. ¿Para que todos creemos eso? Aquí viene la pregunta. ¿Por qué aún dentro de las iglesias hay tanto desorden? ¿Por qué aún dentro de las iglesias hay tanta gente desordenada? Perdonada por Cristo. Algunos dicen ungidos, pero desordenados. ¿Se ha puesto a pensar usted que Cristo nunca llegó al mar de Galilea, que era donde vivía la gente, según la historia, la gente más depravada de aquellos tiempos? Jesús no llegó al mar de Galilea con un látigo y decir, sinvergüenzas, ahora voy a acabar con todos ustedes, tenga, y comienza a azotar a todo mundo en el mar de Galilea. No, ¿a dónde se fue con un látigo y comenzó a azotar a todo mundo? ¿A dónde? ¿A dónde? En el templo. O sea, que usted puede estar en la casa de Dios, ser un ignorante y que el diablo lo manipule, aunque usted haya recibido salvación. Y ese es el problema serio. Y esa es mi tarea con esta serie. Que yo quisiera tener cristianos en esta iglesia que ya no sean brutos. Claro, aquí ya no hay, ¿verdad? Pero por si acaso llegaran unos,
Que sean gente sabia, gente inteligente, que pongan quieto al diablo y no que el diablo los manipule. Entonces, cuando tenemos hombres y mujeres, usted me dirá, pastor, pero bueno, cuando tenemos hombres que quieren ser mujeres y mujeres que quieren ser hombres, ¿qué es eso pues? ¿No es desorden? ¿No están operando fuera de orden? ¿Sí o no? Por eso, 5 jueces en contra de 4 le dieron vuelta a lo que es el matrimonio tradicional que nosotros hemos venido. 5 personas decidieron el futuro de 300 millones en esta nación. Conocimiento, inteligencia, eso es lo que Dios quiere. Cristianos que verdaderamente sean sabios. Y vea una cosa, el desorden no lo sigue perpetuando la naturaleza. Yo no veo a una gallina que diga, yo soy Doña Galla, ¿verdad? O el gallo que diga, yo soy gallino. No lo vemos. No lo vemos en la naturaleza. El desorden no está en los árboles. Usted va y el mango le da mango, no le da guayabas. Usted va y el zapote no le da marañones, no le da zapote. El manzana no le da peras, le da manzanas. O sea, hay un orden en la naturaleza, pero no en el ser humano. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos optado por operar en desorden. Esta serie lo va a recontravendecir a usted. Hoy tenemos hijos que corren el hogar porque papá los abandonó y mamá no sabe qué hacer con ellos. Y eso está fuera de orden. En algunas iglesias tenemos a diáconos que corren la vida del pastor. Es terrible como tenemos este desorden. Urge que entendamos cómo ponerle solución. ¿Y sabe cuál es la solución? Es ver qué fue lo que Dios hizo allá en el Génesis. Y con eso vamos a continuar la semana que viene. Cuando Dios, si me pudieran regalar por ahí el verso 3 de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice? Verso 3 dije, no está en la prédica. ¿Qué es lo que comienza a suceder? Dios comenzó a poner orden a la cosa. Lo primerito, Dios dijo, sobre esta tierra, dijo Dios, van a haber 7 billones de personas un día. Yo tengo que poner las bases correctas. Si yo le meto 7 billones de habitantes a la tierra sobre un desorden, se me colapsa todo. Entonces Dios desde Génesis 1, 2 y 1, 3 le comienza a poner orden a la cosa. Por eso, ahora hay 7 billones de personas y todavía con tanta gente podemos vivir en armonía, podemos vivir en orden. No sé si encontraron Génesis 1, verso 3. Solo con esto termino. Dios lo primero que hace, ¿qué es lo que dice Dios? Y dijo Dios, ¿qué dijo? ¿Sea el qué? Luz en la Biblia no solamente son esos bombillos y la claridad. Luz quiere decir iluminación, conocimiento, sabiduría. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Ordenó que los árboles dieran lo que tienen que dar, que los animales hicieran lo que tienen que hacer, que las nubes hicieran lo que tienen que hacer, que los ríos hicieran lo que tienen que hacer, que los mares hicieran lo que tienen, que la tierra hiciera todo. La tierra es tan inteligente. Usted le mete una semilla y la semilla nace. La semilla es inteligente, usted la siembra y la semilla nace. Todo lo arregló Dios desde el principio. Y después viene y le toca trabajar con el cabezón del ser humano. Y es cuando le quita el pecado a Adán. Y Satanás dijo, yo sé que le va a limpiar el pecado, pero no le va a quitar lo bruto.
Porque ser bruto es una opción. Ser inteligente es una opción. Y en esta iglesia nos hemos determinado a que lo bruto no tiene lugar aquí. Aquí vamos a erradicar, porque aquí tiene, ¿qué dijo Dios? Y sea la luz. O sea, Dios dijo, no, con este desorden no funcionan las cosas. Y cualquiera me puede decir, no, pastor, pero ese es el sol. No, lea verso 15 o verso 16, multimedia, si lo tenés ahí. Dice, y creó Dios la lumbrera mayor, que fue el sol. El sol lo creó hasta en el verso 15 o verso 16 del capítulo 1. Entonces, lo primero que Dios está queriendo traer a nosotros es luz, conocimiento, sabiduría. Por eso, cuando se vaya a casar, aprenda a ser marido, aprenda a ser esposa antes de meterse en ese lío. Aprenda a ser mamá, aprenda a ser papá. No aprenda como aprendió mi papá, que aprendió a ser papá con el mayor. Y ya a los otros les tocó fácil. Pero se aprende con el mayor. Y por eso es que a veces los mayores o salen buenos o se revientan. Aprendamos, seamos inteligentes. Nuestros hijos, eduquémoslos bien, enseñémoslos, que mañana sean la luz del 2025. Que 2025, 2030 nuestros hijos sean las lumbreras que van a estar en esta sociedad. Que si esos muchachos van a la universidad, van a ser muchachos rectos. Que si esos muchachos están en una empresa, van a ser rectos. Que si son empleados, no le van a robar a nadie. Pero no van a ser empleados, porque van a ser tan sabios que los tipos no van a trabajar para otro. Van a ser dueños de sus propias empresas. Tenemos que saturar a nuestros hijos. Saturemos a nuestros miembros, a esas personas que Dios nos ha dado, que los cobijemos. No los cobije y les dé tonterías. Hábleles de cosas sabias todos los días. Cámbieles el chip dañado que traen del mundo y que comiencen a ver la cosa desde otra perspectiva. Porque el mundo no ofrece nada bueno. Lo único que el mundo ofrece es fracaso, porque el mundo opera en ignorancia y el rey de la ignorancia no se llama Dios, se llama Satanás. ¿Cómo le llama Dios? Y eso lo vamos a ver más adelante. El reino de, ¿qué dice? De las tinieblas. Y tinieblas no quiere decir oscuridad, callejones oscuros, quiere decir ignorancia. Entonces, el reino de la ignorancia, ¿quién lo gobierna? Satanás. Póngase de pie. Nada me detendrá, mi canto se oirá, proclamando la grandeza de tu amor. Venga tu reino, sea tu voluntad, como en el cielo. Gozo